¿Cuántas versiones diferentes de Optimus Prime hemos visto realmente en las películas? Descubrámoslo. Versión base 2007, y para empezar, tenemos que volver hasta 2007, porque fue aquí donde mucha gente vio a Optimus Prime en el cine por primera vez. Y la verdad es que esta versión llegó causando una impresión increíble. Optimus medía alrededor de 8,5 metros de altura, tenía un cuerpo hecho de metal cybertroniano extremadamente resistente, y se transformaba en un Peterbilt 379 personalizado. Ese enorme camión azul lleno de detalles cromados y con las famosas llamas rojas. Y esto fue un cambio enorme comparado con el diseño clásico de los dibujos animados. Antes, Optimus tenía una apariencia mucho más recta, casi cuadrada. En la película lo hicieron muchísimo más detallado, mecánico e intimidante. Y sus armas también ayudaban bastante con eso. Además de las pistolas, tenía esas famosas espadas de Energon que salían directamente de sus antebrazos. Y no tardamos demasiado en descubrir el daño que podían causar. En la pelea contra Bone Crusher, por ejemplo, Optimus prácticamente resuelve todo por su cuenta y termina el combate eliminando al Decepticon de una manera brutal. Pero cuando llega la batalla final y se encuentra con Megatron, la situación cambia completamente. Ahí queda claro que, aunque Optimus era extremadamente poderoso, todavía tenía dificultades para enfrentarse solo al líder de los Decepticons. Ahora, lo interesante es que prácticamente este mismo modelo regresó en La Venganza de los Caídos, aunque con algunos pequeños ajustes visuales, y ahí parece que Optimus decidió dejar de jugar. Durante la batalla en el bosque, se enfrenta a Megatron, Starscream y Grindor prácticamente al mismo tiempo. Incluso estando en desventaja, consigue herir a los tres y además elimina a Grindor de una forma increíblemente brutal, literalmente partiéndole la cabeza en dos. Así que, aunque esta sea considerada la forma más básica de Optimus en las primeras películas, definitivamente no podemos llamarla débil. Jet Power Optimus Prime. Ahora, esta siguiente versión tiene una historia bastante diferente, porque básicamente solo existe porque Optimus murió. ¿Recuerdas aquella batalla en el bosque de La Venganza de los Caídos? Optimus estaba enfrentándose a Megatron, Starscream y Grindor prácticamente solo. Consiguió dar una pelea increíble, pero al final Megatron aprovechó una oportunidad y terminó matando al líder de los Autobots. Pero obviamente su historia no iba a terminar ahí. Más adelante Sam consigue utilizar la matriz de liderazgo para traer a Optimus de vuelta. El problema es que resucita extremadamente debilitado. Y piensa en la situación. Acababa de regresar a la vida y ya tenía que enfrentarse a The Fallen, uno de los cybertronianos más peligrosos de aquel universo. En esas condiciones simplemente no podía hacerlo. Y ahí es donde entra Jetfire. Él era un antiguo Decepticon que había abandonado ese lado de la guerra, y al darse cuenta de que Optimus necesitaba más poder, decide hacer un último sacrificio, ofrecer sus propias piezas para fortalecer al líder Autobot. Con la ayuda de Ratchet, partes del cuerpo de Jetfire son incorporadas al de Optimus. Y listo, nace el Jet Power Optimus Prime, y aquí el nivel cambia por completo. Optimus obtiene una enorme estructura en la espalda con turbinas y propulsores, recibe nuevas piezas de armadura y además comienza a utilizar componentes de Jetfire como armamento. Pero la mayor diferencia es muy sencilla. Ahora puede volar, y cuando entra en batalla, inmediatamente podemos notar lo gigantesca que fue esta mejora. Megatron y The Fallen, que antes representaban amenazas enormes, empiezan a tener dificultades para seguirle el ritmo. Optimus destruye parte del rostro de Megatron y después va directamente contra The Fallen, y esa pelea termina de una manera brutal. Optimus le arranca el rostro y poco después destruye su chispa, acabando definitivamente con el villano. Pero hay un detalle un poco triste sobre esta transformación. Dura poquísimo. En cuanto termina la batalla, Optimus se quita las piezas de Jetfire y regresa prácticamente a su configuración normal. Es decir, el Jet Power Optimus Prime aparece durante apenas unos minutos, pero consigue hacer en ese corto tiempo lo que otras versiones tardaron películas enteras en conseguir. Versión base 2.0. Después de experimentar lo que era volar por todas partes con las piezas de Jetfire, Optimus tuvo que volver a la realidad. O mejor dicho, volver al suelo, pero no regresó exactamente de la misma manera. En el lado oscuro de la luna, Optimus aparece con una versión actualizada de aquel cuerpo que conocimos en las dos primeras películas. A simple vista parece prácticamente el mismo personaje, pero si prestamos atención podemos notar algunos cambios en su diseño, y principalmente una mejora importante en su equipamiento, porque si ya no podía contar con todo aquel poder de Jetfire, la solución era bastante sencilla: llevar todavía más armas. Sus tradicionales pistolas seguían ahí, al igual que las famosas cuchillas que utilizaba durante los combates cuerpo a cuerpo. Pero ahora su arsenal era mucho más completo. Optimus también comenzó a utilizar un escudo, perfecto para protegerse durante enfrentamientos más intensos, y una enorme hacha de batalla, que terminó convirtiéndose en una de las armas más características de esta versión. Optimus dañado. Y aquí la franquicia hizo algo que nunca había hecho con Optimus. Lo mostró completamente destrozado. Después de los acontecimientos de Chicago, la humanidad comenzó a cazar Autobots y Decepticons sin distinción, y Optimus cayó en una emboscada preparada por Lockdown, sufriendo daños gravísimos. Cuando reaparece en la era de la extinción, su estado es impactante.
Gran parte de la armadura destruida, piezas expuestas y sistemas fallando. Es encontrado por un inventor humano, Kate Yeager, escondido en un cine abandonado. Y es Kate quien realiza reparaciones improvisadas que ayudan a estabilizarlo. Y es ahí donde esta versión brilla, no por su fuerza, sino por su vulnerabilidad. Por primera vez vemos a Optimus realmente frágil. Y aún así, incluso convertido prácticamente en chatarra y funcionando mal, consigue enfrentarse a los soldados de Cemetery Wind, escapar de Lockdown y además proteger a Kate y a su familia. La armadura estaba destruida, pero la experiencia de miles de años de guerra seguía intacta. Herida, expuesta y aún así invencible por dentro, la versión dañada demuestra que lo que hace que Optimus sea Optimus nunca fue la armadura, era lo que había debajo de ella. Optimus Prime Caballero. De la chatarra llegó el renacimiento, y Optimus regresó pareciendo salido directamente de una leyenda medieval. Después de ser reconstruido, obtuvo un cuerpo completamente nuevo, bautizado por los fans como Optimus Caballero. La armadura se volvió mucho más robusta y detallada, recordando a una verdadera armadura medieval y reforzando su conexión con los antiguos caballeros de Cybertron. Y el arsenal acompañó este nuevo aspecto. Comenzó a empuñar la poderosa espada del juicio y un escudo que también funcionaba como arma, haciendo que su estilo de combate fuera mucho más agresivo. Curiosamente, durante esta etapa casi abandonó las pistolas, y las cuchillas de Energon prácticamente desaparecieron, apareciendo únicamente en enfrentamientos específicos, como contra Galvatron. El gran momento de esta versión es el duelo final contra Lockdown. Después de ser capturado y estar a punto de ser ejecutado, Optimus consigue liberarse y derrota al cazarrecompensas con su propia espada, en una de sus escenas más brutales de las películas. Blindada, imponente y digna de un caballero, esta versión demuestra que, a veces, un héroe necesita ser hecho pedazos para renacer más poderoso que nunca. Nemesis Prime. Y es precisamente esta versión caballero la más poderosa hasta ese momento, la que da origen a la más oscura de todas, porque cuando Optimus llega a Cybertron, su mente es controlada. Así nace Nemesis Prime. Visualmente, el cuerpo es prácticamente el mismo que el de la versión caballero. Los cambios están en los detalles que más importan: los ojos, ahora morados, y la personalidad, ahora fría, agresiva y despiadada. Y aquí está el detalle aterrador. Incluso bajo control, Optimus mantuvo todo su poder de combate y toda la experiencia de miles de años, solo que ahora todo eso estaba apuntando hacia el lado equivocado. El momento que define esta versión es el enfrentamiento contra Bumblebee. Optimus domina completamente a su propio compañero y está a punto de matarlo, después de haber eliminado ya a varios caballeros de Cybertron prácticamente sin esfuerzo. Es la pesadilla de todo fan, ver al mayor protector de la franquicia volviéndose contra aquellos a quienes siempre defendió. Lo que rompe el control no es la fuerza, es la voz de Bumblebee, que vuelve a hablar por primera vez en muchos años, y hace que Optimus recupere la conciencia, oscura, despiadada y lo más cercano a una pesadilla que los fans han tenido. La versión Nemesis Prime es la prueba de que el Transformer más peligroso de la franquicia siempre fue el propio Optimus, si está en el lado equivocado. Optimus de Cybertron. Pero mientras la franquicia principal llegaba a su fin, un nuevo universo comenzaba, y con él el Optimus más fiel a sus orígenes que el cine había tenido hasta entonces. Aquí vale la pena hacer una aclaración para no confundirse. Esta versión, que debuta en la película de Bumblebee, pertenece a un universo cinematográfico diferente, un nuevo comienzo, y el diseño lo cambió todo. Por primera vez en una película de acción real, Optimus estuvo fuertemente inspirado en la animación clásica de los años 80, con un cuerpo más limpio, proporciones más equilibradas y un montón de elementos que remiten directamente a G1. Con unos 7 metros de altura, aparece en la batalla de Cybertron justo al comienzo de la película, empuñando el clásico rifle de energía y demostrando un enorme poder contra los Decepticons. Antes de abandonar el planeta, aparece poco, pero conquistó a los fans de inmediato, porque era la versión que mucha gente llevaba décadas esperando ver en la gran pantalla. Clásica, nostálgica y un regalo para los fans de toda la vida. El Optimus de Cybertron es la prueba de que, a veces, el camino hacia adelante consiste en volver a los orígenes. Optimus de El Despertar de las Bestias. Y ahora llegamos a la versión más reciente de Optimus, que básicamente continúa lo que vimos en la película de Bumblebee. En El Despertar de las Bestias obtiene una forma terrestre actualizada, pero sigue siendo muy fiel al diseño clásico de G1. Y si te fijas bien, tampoco cambió tanto. El cuerpo todavía recuerda bastante a la versión de Cybertron, solo que ahora está adaptado para la Tierra, con algunos cambios en la armadura, y principalmente un nuevo modo camión. En combate, Optimus continúa utilizando sus famosas cuchillas en los brazos, y demuestra que sigue siendo extremadamente poderoso. Pero esta vez aparece alguien capaz de ponerlo realmente en aprietos. Scourge, el líder de los Terrorcons y sirviente de Unicron, era tan fuerte que, en el primer enfrentamiento entre ambos, consigue derrotar a Optimus, y eso hace que el líder de los Autobots esté todavía más decidido a acabar con él. Cuando los dos vuelven a encontrarse en la batalla final, la historia cambia por completo. Optimus va directamente contra él sin contenerse, y después de una pelea brutal, finalmente derrota a Scourge, arrancándole la cabeza y eliminando definitivamente a quien había conseguido vencerlo antes.
la protoforma. Y antes de terminar, hay una versión de Optimus que mucha gente ni siquiera recuerda que existió. Porque piénsalo, antes de aquel camión gigantesco, de la armadura azul y roja y de todas aquellas armas, Optimus llegó a la Tierra prácticamente sin nada de eso. Llegó como una protoforma. Básicamente, esta es una especie de configuración cybertroniana utilizada para viajar por el espacio antes de adoptar un modo alternativo terrestre. ¿Recuerdas aquella escena de la primera película en la que los Autobots llegan a la Tierra? Entran en la atmósfera pareciendo enormes meteoritos, atraviesan el cielo y caen en diferentes lugares del planeta. Y en ese momento, Optimus todavía no tenía el aspecto que todos conocemos. Solo después de aterrizar busca un vehículo que le sirva como disfraz, escanea un Peterbilt 379 y finalmente adopta aquel famoso cuerpo azul y rojo. Y lo más curioso es que esta versión aparece durante poquísimo tiempo. Ni siquiera llega a tener una gran batalla o a mostrar algún poder diferente, pero aún así es una forma importante por un motivo muy sencillo. Así fue como Optimus Prime llegó a nuestro planeta. Antes de convertirse en aquel camión gigantesco, antes de las cuchillas, de las armas y de todas las versiones que llegaron después, solo era un cybertroniano viajando por el espacio y literalmente cayendo del cielo hacia la Tierra.